con Juan Luis Ávila, que es el flamante secretario general de COAG Andalucía. Antes de nada, Juan Luis, buenos días. Enhorabuena por esa designación. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Y nada, estamos hablando de que el campo está en pie de guerra contra Bruselas por un recorte de ¿cuántos millones estamos hablando, Juan Luis? Pues estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de un recorte de un 25%, estamos hablando de forma global de 80 y tantos mil millones de euros, estamos hablando de una cifra que no tiene pie ni cabeza y que además coincide con un incremento casi por 5 veces del presupuesto en defensa. Juan Luis, ¿esto qué supone para el campo andaluz? ¿Supone quizá una puntilla? Bueno, yo creo que esto lo vamos a parar. Yo creo que es un despropósito tan grande lo que nos están poniendo sobre la mesa que creo que esto lo vamos a parar. Ahora mismo no tiene ningún sentido y lo tiene que entender la ciudadanía en su conjunto, que estemos ante un planteamiento donde nos están reduciendo el dinero para producir alimentos y estamos incrementando por 5 el gasto en defensa. Es decir, nos preparan para un posible escenario bélico donde quizá lo más estratégico sea la alimentación y, sin embargo, no contemplan tener en cuenta el factor de la alimentación. Nosotros lo que nos preocupa es si realmente el fondo no es un recorte únicamente al sector agrario, sino que es un impulso a la importación de alimentos de terceros países, una importación que está enriqueciendo a mucha gente y que cada vez tiene a más personas como lobby de poder en Bruselas influyendo. Juan Luis, al principio cuando salió este comisario de Agricultura que hay ahora en la Unión Europea, había voces en el campo bastante contentos con él porque parecía que era un hombre que iba a proteger los productos europeos frente a productos que vienen de terceros, que iba a favorecer el desarrollo agrícola, pero de pronto ha dado este volantazo. ¿A qué creéis que se debe este cambio? Nosotros creemos que ni mucho menos es una propuesta del comisario, esto es una propuesta directamente de la presidenta de la comisión, es una propuesta, insisto, que no tiene ni pies ni cabeza, es un órdago. Entendemos que ni siquiera podemos entrar en la negociación, creo que eso es básico y fundamental. Nosotros no podemos entrar a negociar este paquete de dinero, lo que hay que hacer es directamente bloquearlo. Existe el mecanismo, le vamos a pedir al Gobierno de España que actúe en consecuencia con las palabras que está teniendo y que se bloquee la propuesta y que nos pongan sobre la mesa una nueva propuesta. Esta propuesta no es una propuesta del comisario, porque no tiene ni pie ni cabeza lo que nos contaba con lo que nos está poniendo sobre la mesa. Esto es una propuesta de la comisión, como siempre, un órdago para negociar, para que luego quede en menos de ese 20 y tantos %, pero lo que nos preocupa y nos preocupa mucho es un único fondo. Ese único fondo viene a eliminar la política agraria comunitaria. Ajá. ¿Qué supone eso de que estén las ayudas dentro de un fondo? Para que el espectador en general lo entienda, Juan. Pues para que el espectador lo entienda, esto supone que realmente no hay una política agraria específica. La política agraria se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos enfrentamos a una situación de falta de alimento en Europa. Y a partir de ahí entendemos que es fundamental que se produzca alimento dentro de la Unión Europea para que en cualquier situación de gravedad que tengamos, de cierre de fronteras, podamos alimentar a la población. Con el planteamiento que se está haciendo de unirlo todo en un único fondo, pues supone que le permita al ministro de turno que pueda llevar los fondos para un sitio o llevar los fondos para otro y no aseguremos la soberanía alimentaria. Por eso nosotros queremos trasladar al ciudadano, esto no es únicamente un problema de los agricultores y de los ganaderos, esto es un problema de la sociedad en su conjunto. Están poniendo en entredicho la posibilidad de que las personas puedan comer 3 veces al día en cualquier situación, que hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una guerra, y teóricamente nos preparan para un escenario bélico todavía de mayor dificultad. Frente a esa situación no tiene ni pies ni cabeza que lo que hagamos sea recortar las ayudas para que se produzcan alimentos en la Unión Europea. Paco, Silvia, no sé si vosotros queréis preguntarle algo a Juan Luis. Silvia, venga, adelante. Al señor Ávila, muy buenos días. Yo le quería preguntar por esta propuesta que está encima de la mesa, que ustedes abogan por ni siquiera negociarla. Yo no sé si nos podría dar un poco más de detalle si hay unos cultivos más o menos afectados, unos países dentro de la Unión Europea más o menos afectados, o quizá todavía es demasiado pronto para dar todos esos detalles. Es demasiado pronto. Lo que nos han puesto sobre la mesa es un escenario tan surrealista que realmente entrar a valorarlo, pues fuera de que desaparece el segundo pilar de la PAC, que para que lo entiendan los ciudadanos es todas las ayudas específicas para los agricultores más profesionales, fuera de eso
realmente los efectos sobre los distintos sectores tendríamos que empezar a valorarlos cuando se iniciase esa negociación. Que nosotros, insisto, y esto para nosotros es muy importante, no podemos negociar este paquete de ayudas tal y como está planteado, porque lo que quieren es que entremos a negociar. Si negociamos, muy probablemente ese 20 y tantos % se quedará en menos, pero automáticamente asistimos al fin de la PAC. Sin PAC, sin política agraria común, los ciudadanos europeos tienen mucha dificultad para, en una situación que tengan de guerra, de conflicto, de pandemia, de las que hemos vivido en estos últimos años tristemente, que se vean que no puedan alimentar a sus familias 3 veces al día. Y esto es muy grave y lo tenemos que parar entre todos. El Gobierno de España y el resto de gobiernos europeos están poniéndose totalmente enfrente de la propuesta. Que sean consecuentes, porque en la Unión Europea hay mucha hipocresía, que sean consecuentes y automáticamente paralicen la propuesta, que se puede hacer y se le puede encargar a la Comisión una nueva propuesta. ¿Qué tal? Buenos días. A mí me gustaría incidir en... ha apuntado a la existencia de lobby, de intereses de países que, bueno, se pueden ver beneficiados por su importación o exportación en el tema de esta modificación o la desaparición de la PAC. Me gustaría insistir en eso y que explicara realmente esos intereses, hacia dónde van, por qué se impulsan y desde dónde se puede que están impulsando. Vamos a ver, en un escenario como el que tenemos sobre la mesa, donde se incrementa por 5 el gasto en defensa teóricamente para prepararnos para un escenario bélico, para un escenario de dificultad, ¿qué sentido tiene? Nosotros nos preguntamos qué sentido tiene recortar un 20% el dinero que se dedica a producir alimentos dentro de la Unión Europea. Aquí pasan dos cosas. O son tremendamente torpes y no se enteran y no entienden de la importancia que tiene el que tengamos alimentos suficientes en caso de enfrentarnos a una situación de ese tipo, porque las fronteras se cierran y, lógicamente, necesita alimentos producidos en la Unión Europea, o hay otros intereses detrás. Y nosotros entendemos que es muy difícil que sea el primer planteamiento. Aquí hay un comercio mundial de productos agroalimentarios que está introduciéndose en la Unión Europea, que está enriqueciendo a mucha gente y que estas empresas cada vez tienen más personas trabajando en los lobbies de poder que permanentemente están trabajando en Bruselas. Y nos preocupa que este sea el fondo de la cuestión. Si este es el fondo de la cuestión, todavía es más preocupante para la ciudadanía, porque todavía se está pensando menos en ello. Juan Luis, hemos visto declaraciones por parte del ministro Planas que expresa su decepción por este recorte, y también por parte del consejero de Agricultura, de Fernández Pacheco, diciendo que es un mazazo. Vemos que están las administraciones a una con ustedes. ¿Esperan respaldo luego en el Parlamento Europeo por parte de ellos? Vamos a estar tremendamente vigilantes. Aquí la hipocresía se ha acabado. Esto no puede ser el juego que tenemos sobre la mesa. Las propuestas que ponen sobre la mesa la Comisión no vienen de un ente extraterrestre. Las propuestas de la Comisión se están formando en la Comisión y se están formando por parte de los grupos parlamentarios que tenemos en Europa, que son los mismos que están criticando estas propuestas cuando llegan al territorio. Nosotros lo que pedimos es ser consecuentes. Estamos criticando una cosa que es un sinsentido. Creemos que la presidenta de la Comisión Europea lo que ha pasado es que se ha pasado de frenada en esta ocasión, y lo que hay que hacer es consecuente, bloquear la propuesta y que haga una propuesta que ni siquiera tenga dos de luces para poder sentarnos a negociarla. Juan Luis, hemos visto que durante estos días la mayoría de las protestas, de las movilizaciones se han producido en Bruselas. ¿Tienen previsto seguir con movilizaciones en España, en nuestro territorio? A ver, si esto sigue adelante, las movilizaciones van a ser europeas y vamos a paralizar Europa, así de fácil. O sea, no hay nada más que hacer. Es decir, nosotros no vamos a asistir al cierre de la política agraria comunitaria, y deberíamos asistir a esa situación, si es que tenemos que vivirla, con el apoyo de toda la ciudadanía. Porque, insisto, esto ya no va únicamente de que los agricultores y los ganaderos ganemos o perdamos un 10, un 15, un 5% de ayuda. Esto va de poner en jaque o no la soberanía alimentaria de Europa, y de que las familias puedan asegurarse que pueden alimentar 3 veces al día a sus hijos y a sus nietos y a su descendencia. Es decir, esto es básico y fundamental. Tenemos que tomárnoslo muy en serio. Nosotros creemos que la propuesta se bloqueará, pero si no se bloquea vamos a pedir el apoyo de toda la sociedad y vamos a bloquear a Europa para que esto no sea una realidad. Juan Luis, sabemos que, bueno, no es un negociado, pero otro de los sectores que también se ven afectados por este recorte es la pesca, que vive una situación bastante delicada. ¿Han mantenido contactos con los representantes de los pescadores? Pues todavía no. La verdad es que estamos en un momento todavía de shock
en el que estamos intentando asimilar por dónde va el juego que se nos ha puesto sobre la mesa y no hemos llegado a tener esos contactos. Yo creo que en los próximos días vamos a empezar a ver si realmente hay esa posibilidad de bloqueo. Si lo quieren bloquear, los países de la Unión Europea lo pueden bloquear sin ningún tipo de problema. Es tan fácil como decirle que este no es el camino y que se tiene que presentar otra propuesta y arreglado. No tiene mucha más historia. Si realmente esto no es así y esa hipocresía es más de la que pensamos y realmente, aunque aquí estén diciendo que no, la intención en Europa es que sea que sí, automáticamente tendremos que cogernos de la mano con todos los sectores implicados, pero insisto, yo creo que sobre todo la sociedad tiene que entender que es un problema que le afecta muy directamente. No estamos hablando de comprarte un coche u otro o irte a unas vacaciones u otras, estamos hablando de comer o no comer y eso es muy grave. Efectivamente. Señor Ávila, menudo recibimiento que ha tenido usted en el cargo de secretario general, ha empezado de una manera bastante tranquila. Sí, empezamos fuerte, pero bueno, para eso hemos venido, para estar a lo que tengamos que estar y desde luego lo que vamos a hacer es consecuentes con el camino que hemos tomado y a poner las cosas en su sitio porque, en fin, es que hay planteamientos que son tan ilógicos que yo creo que cualquier persona los ve claramente y lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con lo que tenemos sobre la mesa. Bueno, pues esperemos que la ciudadanía entienda, como usted bien dice, que esto es un problema global y, bueno, todo a una y que ojalá, bueno, pues se consiga algo que sea beneficioso para todos. Yo creo que sí, que se impondrá el sentido común. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, de verdad que sí. Y nada, buen camino en ese...